Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria. Conversamos con el doctor Freddy Blandón y el licenciado René Vallecillo sobre las reformas tributarias recientemente aprobadas en el Parlamento. ¿Qué otros aspectos que no se han destacado positivos tiene la reforma tributaria? Bueno, uno que es fundamental, los trabajadores pagan menos con esta reforma tributaria. Y lo que dicen los... Menos impuestos sobre la renta. Menos impuestos sobre la renta. Por dos cosas sencillas. Uno, porque el techo exento pasa de 75 a 100. No, ese incremento en el techo para no pagar impuestos sobre la renta no solo beneficia a los que están entre 6.000 y 9.000 córdobas, sino que favorece a todos los asalariados que tributan en base a la tarifa progresiva. Tienen un ahorro de 2.500 córdobas en cada uno de los tramos que existen en esa tarifa progresiva. En segundo lugar, otra cosa que no se ha destacado es que la pequeña y mediana empresa va a pagar en función de su flujo de efectivo, egreso y egreso. ¿Qué quiere decir eso? Que si compran una maquinaria, va a ser deducible de una sola vez. Ya no va a ser depreciable en X número de años, 10 años, 20 años. Va a ser deducible de una sola vez. Ok, ese podríamos considerarlo como un avance revolucionario en la tributación de Nicaragua. Definitivamente. ¿Y quién es pequeña industria? El que llega hasta 12 millones de córdobas. Tercero, que el monto para estar en cuota fija pasa de 480 a 1.200.000. Eso definitivamente cubre más número de personas, pero tiene la virtud de expulsar o sacar o desvelar los que tienen ingresos superiores al 1.200.000 que no deben de estar en cuota fija. Y ese es un trabajo que necesita una administración tributaria. Además debe incentivar eso también a los pequeños, ¿no? Claro. Tercero, la bolsa agropecuaria protegió la reforma de 60 a 40 para transar en bolsa a los pequeños y medianos productores. Quedan siempre bajo el régimen simplificado de retención definitiva en bolsa agropecuaria. Y ustedes saben que el arroz está en el 1, la leche en el 1, en el 1,5 están los productos primarios agrícolas y en el 2 están los pecuarios. Entonces, estamos dándole a los productores agropecuarios tranquilidad tributaria. Pagan y se olvidan de la tributación y se dedican a producir. Que eso es lo que nos han pedido a nosotros fundamentalmente. Nosotros queremos pagar, pero no estar llevando contabilidad, contratando un contador, llegando a declarar, pagar, visitar la DGI cuando yo estoy en la profundidad de la montaña y yo quiero producir. No quiero estar en las ventanillas del fisco. Entonces, todo eso es positivo. Entonces, no sé de qué reforma se habla cuando dice que aquí los más pobres son los que van a pagar. Si se protegió también en la canasta básica, el consumo de la canasta básica de la población. Pero si yo, que tengo más capacidad económica, quiero comprar artículos de mayor calidad que no consumen los pobres, ¿por qué me van amparado en la canasta básica? ¿Por qué te vamos a beneficiar tu gusto? Exacto, amparado en la canasta básica, que no es básica. Entonces yo creo que es ahí donde está el verdadero problema de las personas que dicen que se está atacando o perjudicando a los pobres y a los de la clase media. Hablemos ahora de la reglamentación, porque esta reforma, una vez aprobada, necesita su reglamento. También debe estar listo para entrar en vigencia el 1 de enero. ¿Ya están trabajando acerca de él? Efectivamente, Adolfo, por disposición constitucional se dice que toda ley que en forma expresa establezca que se va a reglamentar, tiene que el presidente de la República proceder en base a su potestad reglamentaria a un plazo de 60 días después de publicada a reglamentarla. Nosotros
siendo consecuentes y manteniendo el esquema en el cual se logró este consenso técnico sobre este contenido normativo tan singular, también se va a extender este consenso también al reglamento. De eso ha implicado que del día de ayer nosotros ya hayamos tenido una sesión preliminar ya con nuestra contraparte técnica, son los técnicos de la DGI, los técnicos de la DGA, los técnicos del Ministerio de Hacienda, son con quienes estamos ya definimos una metodología y estamos ya sometiéndonos a un calendario riguroso que permita cumplir en tiempo con esto. El reglamento es tan importante, Adolfo, como la ley, porque el reglamento son las normas regulatorias que se establecen para que los operadores jurídicos, léase administración tributaria, puedan aplicar. Son los mecanismos y procedimientos que van a tener los usuarios, léase los contribuyentes, para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. Y más aún, como cuando René te explicaba, que pasamos de un régimen general de renta a un sistema cedular de renta, donde vamos a tener por un lado las rentas del trabajo, las rentas de actividad económica, las rentas de ganancias y pérdidas de capital. Entonces yo creo que eso va a suponer también un esfuerzo, tanto en las autoridades de la administración tributaria como en los usuarios, para poder asimilar este nuevo sistema tributario que está imperando en Nicaragua y que va a estar en vigencia a partir del 1 de enero. Entonces, lo que te podemos comunicar y transmitir a todos los empresarios es que efectivamente el equipo que estuvo trabajando día a día hasta altas horas de la noche para lograr cumplir con los plazos que nos habíamos impuesto, también va a dedicarle el tiempo necesario a esta reforma y vamos a reproducir la dinámica que tuvimos con nuestras cámaras, asociaciones y demás agentes económicos que nos permita incorporar en el contenido del reglamento las mejores recomendaciones, las mejores propuestas y por lo tanto tener un buen reglamento que permita que la aplicabilidad de la ley sea una realidad y pueda estar en vigencia en los tiempos que se han establecido. Una de las cosas que se dijo a lo largo de esta discusión es que la reforma también buscaba mejorar la infraestructura tributaria, el sistema tributario de Nicaragua. ¿Eso se va a lograr? Claro que sí. Fíjate bien, cuando hablamos de estructura impositiva, estamos hablando de la composición del sistema tributario de Nicaragua. Y aquí la composición ha sido de que se depende mucho de la imposición indirecta y menos de la imposición directa. Léase impuestos sobre la renta. Y si algo tiene esta reforma tributaria, es que fortalece fundamentalmente el impuesto sobre la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que la relación imposición directa versus imposición indirecta va a mejorar en favor de la imposición directa. O sea, la imposición directa es la que grava tu capacidad contributiva, la que te mide en función de lo que vos tenés, tu ingreso, tu capital, tu renta. Entonces, claro que va a mejorarla, porque lo ideal es que haya más progresividad, más equidad, que no se logra con la imposición indirecta, porque la imposición indirecta, al ser un impuesto al consumo, no mide tu capacidad contributiva. Dos personas con diferente capacidad económica compran la misma y pagan el mismo impuesto. Entonces, no están midiendo. Mientras en el impuesto sobre la renta, si ganas más, pagas más. Entonces, evidentemente va a haber un cambio estructural en el impuesto sobre la renta y como consecuencia en el sistema tributario nicaragüense. ¿Cómo lograr este incentivo a la inversión extranjera directa y la generación de empleo? Bueno, primero creo que un elemento que todo inversor, todo inversionista persigue es reglas claras. Adolfo, si nosotros hubiésemos hecho un cambio estructural desde el punto de vista de las cargas impositivas para los inversionistas, creo que eso hubiese sido una pésima señal. Si, por ejemplo, nosotros hubiéramos eliminado los incentivos que tienen zona franca, hubiese sido una pésima señal. Si, por ejemplo, nosotros hubiéramos establecido retenciones definitivas para los inversionistas, para los no residentes, distintas a los residentes, hubiese sido una pésima señal. Entonces, lo que nosotros hemos apostado... A los forestales también. Exactamente, a los capitales. Entonces, en general, lo que nosotros procuramos con esto era mantener, si bien es cierto, una transformación estructural desde el punto de vista de la renta, también garantizar que las reglas del juego no se distorsionaran ni se cambiaran radicalmente. Entonces, yo lo que primero que preguntaría, si vos fuese un inversionista, bueno, esta reforma me va a traer más impuestos por mis inversiones, voy a poder hacer inversiones en zona franca, voy a poder seguir invirtiendo en turismo, tengo cargas adicionales como inversionista, y eso, la respuesta es sencillamente no.
el esquema se ha mantenido a pesar de los cuestionamientos y de la satanización que tú mencionabas. Nosotros creemos que esto es lo mejor que le ha pasado a Nicaragua, entendiendo, por supuesto, que estamos hablando de una reforma tributaria, estamos hablando de impuestos, pero creo yo que el entendimiento básico que hubo entre el gobierno, los actores que participamos del proceso, ha permitido construir y allanar el camino para seguir por una senda de desarrollo y crecimiento que es el que todos los nicaragüenses necesitamos. Porque por medio, ¿qué es lo que está, Adolfo? Mayor inversión, mayor trabajo, empleo, que es lo que realmente demanda todos los nicaragüenses y todos los ciudadanos de este país. Esta reforma, más el presupuesto general de la República que se aprobó en este día en la Asamblea Nacional con una mayoría de más de 84 diputados, ¿va a allanarle el camino a un posible acuerdo de Nicaragua con el Fondo Monetario Internacional? Yo creo que es inminente. Sin embargo, hay temas pendientes, pero viéndolo, el gobierno lleva dos blones, dos cartas. Lleva la reforma tributaria y lleva el presupuesto equilibrado. Un avance fundamental. Está garantizada la estabilidad macroeconómica de Nicaragua. Pero tiene que trabajar en otros dos puntos que son fundamentales. Lo que es la reforma al Seguro Social y lo que es la parte de la matriz energética y de las deudas del ALB y todas esas cosas. Entonces, ya lleva dos cosas adelantadas, que ahora tiene que trabajar en esas otras dos, y que yo diría que el próximo año, en los primeros meses, debería estar habiendo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para terminar, ¿qué resultados esperan entonces de la reforma tributaria a partir de enero? Bueno, lo que esperamos es que efectivamente todos los usuarios, llámese tanto desde la visión del Estado como de los particulares y los agentes económicos, nos dispongamos a estudiar, a analizar, y en ese sentido el sector privado, el Consejo Superior de la Empresa Privada, nuestras asociaciones y cámaras, René está trabajando en eso en forma sistemática. Vamos a comenzar en la difusión y capacitación de nuestros sectores. Creo que es importante por los cambios que hemos venido conversando en el transcurso del programa. Lo otro, esperamos también que la Administración Tributaria realice también su capacitación, porque tienen una responsabilidad importante en la ejecución e implementación. Y a lo interno y a lo externo. A lo interno y a lo externo. Y en ese sentido, entonces, también esperamos que el gobierno también se disponga en ese proceso de y que nos ponemos a la orden también. Ahí nuestros expertos se ponen a la orden para seguir contribuyendo con eso. Y al final lo que nosotros creemos es que efectivamente estas tendencias positivas, con estos mensajes claros que hemos trasladado desde el sector privado, en esta comunicación fluida que tenemos con el gobierno, incentive a los inversionistas, incentive a los exportadores y a los productores para que el 2013 sea tan positivo como ya lo está proyectando la CEPAL, que hace unos momentos nos comentaba. Yo creo que el año lo estamos cerrando con buenas notas. La inflación no creo que pase del 7%. Estamos hablando que la inversión económica directa... 6 puntos y tanto, dijo Fonide. Exactamente. Entonces yo creo que hay buenos resultados y los retos están planteados conforme a lo que explicaba René. El acuerdo, y tú lo mencionabas, el acuerdo con el Fondo Monetario y la negociación que como sector privado ya nos estamos preparando y nos estamos disponiendo, que es la reforma del Seguro Social. Debe destacarse en todo esto, antes de concluir, el trabajo destacado del sector privado. Adolfo, lo que nosotros hemos dicho aquí, que nosotros tenemos un mandato, tenemos un mandante que es el sector privado, nuestras cámaras y asociaciones, a ellos nos debemos, a ellos representamos, y sobre los grandes lineamientos, las grandes políticas, nosotros, el equipo técnico, lo que hacemos es trasladarlo a la negociación para que pueda garantizarse el equilibrio en estos cuerpos normativos tan complejos como es la reforma tributaria y eventualmente lo será también la seguridad social. Lo que tienen que estar seguros todos los empresarios nicaragüenses es que tienen un sector gremial organizado, capaz de representarlo y de negociar y de garantizarles los resultados como han sido las 60 leyes y esta nueva ley que se ha aprobado en Nicaragua, así como las restantes que vendrán en los próximos años. Para eso estamos nosotros y estamos a la orden. Solo un breve comentario. Igual que en política, espacios en economía que se abandonan, se pierden. No podemos perder la oportunidad de incidir en las leyes que nos van a afectar, positiva o negativamente. Y históricamente el sector privado nunca tuvo tanta incidencia como ahora. Mire, yo tengo de participar desde 1980 en reformas tributarias y nunca había visto una participación tan efectiva, tan real y tan de todo el proceso como ha existido ahora en Nicaragua.
Y eso es producto que de liderazgo, de visión. Eso creo que es producto de la organización, de la fortaleza del sector privado, agrupado alrededor de su representación, que es el COSEP. Muchas gracias, doctor Freddy Blandón, asesor, director jurídico de COSEP, al licenciado René Vallecillo, asesor de COSEP para esta reforma tributaria, y a ustedes, estimados televidentes. No se vayan, que seguimos con mucho más de Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.